Bueno, seguimos con problemas de momento de inercia, rotación y momento angular. Bueno, aquí nos dicen que tenemos una polea de masa MP, radio R y momento de inercia alrededor de su centro de masa y de centro de masa, que sería el centro de la polea. Es decir, la polea tiene masa y por tanto tiene momento de inercia. Está sujeta al borde de una tabla. Una cuerda inextensible de masa despreciable está amarrada alrededor de la polea y sujeta en uno de los extremos de un bloque 1 que cuelga del borde de la tabla, sería este, y el otro extremo sujeta el bloque 2, el cual se desliza a lo largo de la tabla. El coeficiente de fricción estática entre la masa y el bloque 2 es μk, quiere decir que aquí hay fricción. El bloque 1 tiene masa m1, el bloque 2 masa m2, m1 es mayor que m2. En T igual a 0, los bloques son liberados y la cuerda no se desliza por la correa, la polea gira. En T igual a T1, el bloque 1 golpea el suelo. Encontrar la magnitud de la aceleración de cada bloque y cuánto cae el bloque 1 cuando toca el suelo. Bueno, tenemos aquí, ponemos el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia abajo y entraría. Tenemos la polea que es masiva, tiene masa, MP, y por tanto, al tener masa, sabemos que las tensiones T1 y T2 son distintas. Las tensiones son diferentes debido a que la polea es maciza, es decir, tiene masa. La diferencia en los torques es lo que origina que la polea gire. Pero como los radios de acción son iguales a R, las tensiones deben ser diferentes. El torque resultante es igual a la inercia por la aceleración angular. Es decir, al haber tensiones distintas, eso hace que, fíjense que el brazo siempre es R, eso hace que la polea gire, porque es maciza. Y le aporta una aceleración angular. Bueno, calculamos el torque alrededor del eje Z en este caso. Sabemos que es la inercia por la aceleración angular. Y en este caso tenemos dos fuerzas T1 y T2, por tanto el torque será, esto sería el torque respecto al eje, que sería el eje Z, sería el radio de acción por T1 más el radio de acción producto cruz por T2. En este caso están a 90 grados, así que es R por T1 menos T2 en la dirección K. Y ambos radios son igual a R. Así que tenemos que Z alfa Z simplemente R por T1 menos T2. Luego que se hace el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Cuerpo 1 simplemente es M1G y la tensión T1, y el cuerpo 2 esta tensión sería T2. La parte vertical sería M2G y N, y esto sería la fuerza de fricción que supone el movimiento. Hacen las ecuaciones del cuerpo 1 y el cuerpo 2 de equilibrio. M1 menos T1 es igual a M1 a Y1 iría hacia abajo. Aquí tenemos N menos M2G es igual a 0, y horizontalmente T2 menos FK tiene que ser M2 por la aceleración a X2, que sería hacia la derecha, hacia X. Fx, la fuerza de roce, sería μk por N, o μk M2G. Bueno, esto lo colocan en 6. Luego tenemos que reconocer que las aceleraciones son iguales. A1 es igual a 2 igual a A. Porque la aceleración de esta cuerda, como está tensa, tiene que ser la de este cuerpo y por tanto tiene que ser también la del cuerpo 2. Luego sustituyen por A1Y a 2X. Obtienen T1 y T2. Luego tienen que reconocer que los puntos en el borde de la polea tienen una aceleración tangencial igual a la aceleración de los bloques. Es decir, la aceleración tangencial, que va a ser R por la aceleración angular. De aquí pueden despejar la aceleración angular como A entre R. Y luego de 3 tienen que T1 menos T2 va a ser IZ A entre R cuadrado. A ver, los puntos del borde de la polea se están moviendo con la misma aceleración que la cuerda, porque la polea gira y la cuerda no patina, no se desliza, y por tanto tienen la misma aceleración A. La aceleración lineal de los puntos de la polea tiene la misma aceleración de los cuerpos. Luego de 4 y 8
hacen M1G menos M1A, hacen T1 menos T2, sustituyen T1 y T2. Y de aquí ya pueden despejar directamente A, que les va a quedar en función de M1, M2, G, mu, K y Z y R. Fíjense que por tanto A es constante porque todos estos términos son constantes. Luego la parte B, cuando cae el bloque y toca el suelo, sabemos que tarda T1 y como la aceleración es constante, usamos la ecuación vertical para el movimiento vertical, que es simplemente un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado, por el movimiento uniforme acelerado, y obtienen Y1 sustituyendo A y T por T1. A ver, esto es parecido. Tenemos aquí un objeto de masa M. Está sujeto por una cuerda sin masa que pasa por una polea de momento de inercia R y radio R. Por tanto, la polea es maciza. El eje de la polea no tiene fricción y la cuerda no se desliza. Encontrar la tensión en la cuerda y la aceleración del objeto. Parecido a la anterior. Bueno, la única fuerza que actúa es el torque. Que ejerce el torque es la tensión en la cuerda. En este caso, esto genera una tensión y por tanto genera un torque en la polea que es maciza. Y por tanto, el torque que es I, el momento de inercia por alfa, tiene que ser igual en este caso a la tensión T por el brazo de la fuerza, que en este caso es R. T por R mayúscula igual I alfa. Luego hacen la ecuación del diagrama de cuerpo libre de M, simplemente es mg menos T igual a ma. Aquí tienen T. Luego de nuevo la aceleración de un punto en el borde de la rueda, sabemos que es R por alfa. Lo colocan en 1, despejan A y luego 4 en 2 y ya pueden despejar T. Y T va a quedar en función del momento de inercia de la rueda, de la masa del cuerpo y M por G. Fíjense que es proporcional a mg, que es lo que acelera ambos cuerpos. Y aparece el momento de inercia de la polea. De hecho, podrían hacer I igual a 0, entonces les quedaría simplemente la tensión, les quedaría simplemente G entre R cuadrado. Luego, la aceleración entonces de 4, la aceleración va a ser T por R cuadrado entre I. Tienen T y tienen R cuadrado. Bueno, les queda en función de R cuadrado I. Esto se va. Y por tanto al final les queda la aceleración A. Aquí hay un error, a ver, M quedaría M R cuadrado G. Este I se va y queda simplemente I más M R cuadrado. Esto sería I. Tiene que quedar en función de I también. Luego, este problema es simplemente el cálculo de momento de inercia de una esfera uniforme alrededor de un eje que pasa por su centro, ¿no? Bueno, hay varias formas de hacerlo. En este caso, una forma de hacerlo es como la esfera es uniforme. El centro de masa es su centro. Y podemos tomar un disco que estaría a una altura X del centro, donde esta altura X varía desde X igual a 0 hasta el radio R de la esfera. Sería entonces, como está a una altura X, podría tener un ancho o un espesor de X, y luego sabemos que este radio medido con respecto al eje está girando con respecto a este eje R, va a ser perpendicular a X y por tanto está relacionado con R, es decir que R cuadrado va a ser R cuadrado minúscula más X cuadrado, o R va a ser la raíz de R cuadrado mayúscula menos X cuadrado. Bueno, la esfera se compone de una serie de discos de radio R. Esto lo separamos en discos, donde R cumple con esta relación,
está relacionado a X, podemos calcular el diferencial de volumen de este disco. Simplemente es el área, que como es el área de un círculo, es pi r cuadrado por su ancho de X. Y el diferencial de masa va a ser el diferencial de volumen por la densidad de masa. Como es uniforme, simplemente la masa total m entre el volumen total. De aquí sacamos de m el diferencial de masa. Luego la inercia del disco diferencial, como es un disco que está girando alrededor de un eje que pasa por su centro, simplemente va a ser un medio de... bueno, realmente es dm por r cuadrado, porque la distancia al eje es r. Y aquí colocamos un medio simplemente porque vamos a integrar entre 0 y r. Es decir, nos quedaría un medio de r cuadrado minúscula por dm. El un medio se pone porque vamos a integrar entre 0 y r. Entre 0 y r, y solo tenemos la mitad de la inercia. Entonces la inercia total va a ser 2 veces la integral entre 0 y r mayúscula de este diferencial de inercia. Nos queda una integral en función de x, que es sencilla, porque aquí aparecería x a la 4, x cuadrado, se integra y se evalúa entre 0 y r. Queda en función del volumen, pero el volumen es 4/3 de pi r al cubo. Lo sustituyen aquí y le da el resultado conocido de que la inercia es de una esfera uniforme 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. A ver, este problema también es de momento de inercia. Nos dice que tenemos un disco con momento de inercia I1, está rotando con una velocidad angular W1 alrededor de su eje, que pasa por su centro sin fricción, luego cae sobre otro disco con momento angular I2 en reposo sobre el mismo eje. Debido a la fricción en la superficie, los dos discos alcanzan una velocidad final, WF. Encontrar esta WF. Sugerencia: cada disco ejerce un torque sobre el otro, pero no hay torque externo aplicado sobre el sistema de los dos discos. Como tienen fricción, cae este sobre este, y por tanto al final este hace que se mueva el disco 2, que estaba en reposo, hasta que los dos alcancen, estén en un equilibrio, se mantengan a la misma velocidad angular WF. Como no hay torque externo aplicado, aplicamos que el momento angular inicial tiene que ser el momento angular final, es decir, el momento angular se tiene que conservar. El inicial va a ser I1 por W1, porque este tiene velocidad 0, y el final simplemente va a ser la I final por WF, donde la I final va a ser la suma de ambos, I1 más I2, porque en este caso se suman, porque aunque esté uno encima del otro, están girando respecto al mismo eje que pasa por su centro. Así que este tiene momento I1, este tiene momento I2 y se pueden sumar. Se iguala L1 con LF. Y bueno, y ya se despeja directamente WF. Y va a ser proporcional a la velocidad inicial y a la relación entre I1 e I2. A ver, este es parecido. Este sería un problema práctico. Tenemos una rueda de parque de radio 2 metros y momento de inercia 500 km². Está flotando sobre un pilote sin fricción. Hace una vuelta cada 5 segundos. Un niño de masa 25 kilos, inicialmente parado en el centro, camina por la rueda hasta el borde. Encontrar la velocidad angular de la rueda una vez que llega al borde. Bueno, el momento angular se conserva para el sistema rueda-niño, pues no hay torques externos. Por tanto, el momento inicial va a ser solamente el momento de inercia de la rueda, IM, por su velocidad angular W inicial, porque el niño, como está en el centro, y en el centro la velocidad es 0, no tiene momento angular. El niño no tiene momento angular, pues está inicialmente en el centro.
Bueno, esto sería momento, no momento de inercia. Después de caminar, llega al borde y hacemos LI o la LF, donde el momento angular inicial va a ser IM/WI y el final va a ser tanto la rueda como el niño se están moviendo con una velocidad angular final. Y como están... Y por tanto el momento angular final va a ser IM/WF más IN/WF. Y de aquí ya pueden despejar WF. Luego el momento de inercia del niño en el borde de la rueda va a ser la masa del niño por la distancia al eje, que sería R. Por tanto es masa del niño por R cuadrado. De hecho se puede calcular, la masa del niño es 25, R es 2 cuadrado, quedaría 100 kilos por metro cuadrado y esto, entonces esto daría 100, perdón, esta sería la de la rueda que es 500 y esto sería 500 más 100, 600. Al final queda que la velocidad angular final va a ser 5/6 de la inicial. A ver, este es parecido. Esta es la continuación del anterior. Ahora nos dicen que el mismo niño corre a lo largo de una trayectoria tangencial hasta el borde de la rueda, que inicialmente estaba en reposo con una velocidad de 2,5 metros por segundo y salta sobre la rueda. Bueno, ahora tenemos aquí la rueda. Aquí siempre que puedan hagan su dibujo para entender mejor el problema físico. Tenemos la rueda que nos está girando, W inicial es 0. Este niño va a correr paralelo al borde de la rueda y luego va a saltar y va a caer sobre el borde de la rueda. Y corre con una velocidad de 2,5 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad angular final del sistema rueda-niño? Bueno, lo primero que vemos es que la energía mecánica no se conserva porque el niño hace una colisión inelástica con la rueda. Él va a saltar y se queda pegada a la rueda. El momento lineal tampoco se conserva, ya que el pivote de la rueda ejerce un impulso sobre la colisión, pero no ejerce un torque debido a que no hay fricción. Como no hay fricción, no ejerce un torque, pero ¿qué sucede? Que el niño se mueve en la dirección tangencial al borde de la rueda. Si no hubiera este eje, una vez que salta y se pega, queda pegado a la rueda, tanto la rueda como el niño se moverían hacia la dirección que se movía el niño. Por ejemplo, en este caso hacia la derecha, pero es el eje que evita que se muevan y por tanto se va a producir un impulso por parte del eje sobre el sistema niño-rueda. Y que tenemos que el momento angular alrededor del pivote sí se conserva, debido a que no hay torque porque no hay fuerza de fricción. Entonces podemos hacer otra vez igualar el momento angular inicial al final. Solo que aquí el momento angular inicial es solamente debido al niño porque esto no está girando, WI es 0. Y recuerden que la del niño se va a calcular como su momento lineal, masa del niño por velocidad, por la distancia que lo separa, que es siempre constante con respecto al eje. Como está corriendo paralelo al borde, va a mantener una distancia siempre de R una vez que se acerca al borde de la rueda. Así que el momento angular inicial es la masa del niño por la velocidad por R. ¿Cuál va a ser la final? Ambos están girando a WF y por tanto va a ser la inercia del niño más la inercia de la rueda por WF. L inicial va a ser, por tanto, 25 por 2,5, que es la velocidad, por 2, que es el radio, que lo separa con respecto al eje de rotación. Nos da 125 kilogramos metro cuadrado segundo. Y el final va a ser la inercia del niño más la inercia de la rueda por WF. Si igualen, ya se despeja WF igual que antes. Y al final, bueno, tienen una velocidad angular final de 0,208 radianes por segundo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en el próximo vídeo.